pastoral y en mi nombre, Antonio Burgos. Y puedo decir que estoy agradecido del Señor por la oportunidad que me da de poder abrir este servicio, este culto al Señor como director de programa, y espero poder hacerlo mejor e ir mejorando, porque de todas formas pues trabajamos para el Señor, somos servidores del Señor. Y me gusta mucho lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que escribió así, ¿verdad? Que todo lo que haga es hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y el 24 dice, sabiendo que del Señor recibiré la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que somos servidores del Señor. Ahora les voy a pedir que todos los que puedan se pongan de pie en reverencia a la palabra que se encuentra en Romanos 11, y vamos a leer los versos del 11 al 24, una palabra dirigida tanto al pueblo de Israel como a nosotros, el pueblo gentil, en estos tiempos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi testimonio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado,
del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Oremos, hermano. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Padre, en este momento, porque una vez más, por segunda vez en este día, a ti te ha placido traernos a este lugar, separado este lugar santo, escogido por ti para que nosotros te demos adoración. Yo te doy gracias, Padre, en este momento por esta preciosa palabra que hemos leído, y te pido, Padre mío, que tú pongas en nuestro corazón ese deseo ardiente de día a día, escudriñar tu palabra y buscar la verdad que se encuentra en ella, Padre. Reconocemos, Padre, lo importante que es leer tu palabra, porque la misma Escritura lo dice, que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y por la consolación que nos da las Escrituras tengamos esperanza, esa esperanza viva que tú pones en nuestro corazón cuando tomamos la decisión de seguir a Jesucristo. Y yo te pido, Padre amado, que tú aceptes con gratitud los cánticos de alabanza que se van a interpretar en este momento, Padre, porque para ti han sido escogidos, Padre, y te pido también en este momento, Padre, que tú bendiga a tu siervo, el hermano Santos Alberto, que ha de traer la palabra en esta tarde, Padre, que le dé toda la sabiduría que él necesita para que esta palabra pueda ser expuesta con sabiduría y nosotros podamos captarla, Padre amado, y atesorarla en nuestro corazón y transmitirla. Todo esto te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Ahora lo dejo, hermano, con el grupo de adoración para interpretar los cánticos al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Si esté aquí, esté gozoso. Gloria a Dios, aleluya, porque estamos aquí en esta tarde hermosa. Gloria a Dios que el Señor pues nos da la oportunidad una vez más de estar aquí en su casa. Sus adoradores, sus hijos, sus ovejitas que oyen su voz. Amén, aquí estamos. Dice el Salmo 68, 32 al 35, dice: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios, aleluya. Él da fuerza y vigor a su pueblo, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Y como decían los serafines, según Isaías 6:3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya, alabemos a Jehová de los ejércitos, al Santo de Israel. Gloria sea su nombre, el Dios de toda gloria, de todo poder. Y proclamemos que no solo la tierra, sino nuestras propias vidas están llenas de la gloria del Señor. Proclamémoslo en esta noche. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya, y alabemos al Señor, que es un Dios santo, 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 al que cabalga los cielos. Aleluya, el Dios grande y poderoso. A Él sea toda alabanza, toda
toda gloria y toda honra. Aleluya, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Santo, 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 Dios de gloria y poder. Toda la tierra está tan llena de ti, Hosana.
como tú no hay otro. Eres todopoderoso, Señor. Magnífico eres tú, mi Dios. Solo tú, Señor. Aleluya. Eres digno de toda alabanza, de toda nuestra adoración. La única razón, nuestro único motivo en que estamos vivos aquí es por Él. Amén. Gloria a Dios. Así que con gozo puede cantarle como le dicen esos querubines allá arriba: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aleluya. Que toda tu gloria llene, Señor, no solo la tierra, toda nuestra vida, Señor. Que tu gloria, tu poder, Señor, nos arrope cada uno, Dios. Aleluya. Porque tú eres el Todopoderoso. Aleluya. Grande y majestuoso. Y así te cantamos, Señor. Con gozo, aleluya. El fuerte, el invencible, poderoso. Aleluya. Amén. Que así siempre te veamos, Señor. Toda circunstancia, toda situación, que lo veamos a Él como el poderoso. Aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y la única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie No hay nadie como tú, Señor. Se lo dice así al Señor, así con tonito y todo. No hay nadie como tú, Señor. Dígaselo a Él, aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Gloria a Dios. Amén. Se les saluda nuevamente, hermanos, a nombre de la Casa Pastoral, la Iglesia Alfa y Omega. Y vamos a pasar a ver los anuncios. No sé si los van a poner en la pizarra. No sé si el pastor tiene algún anuncio. ¿No? Ok. Pues hermano, entonces pasamos a compartir el saludo congregacional. Lo hacemos siempre
con mucho entusiasmo nos saludamos los unos a los otros. Con gozo, ven. Hermano, pues llegó el momento de darle adoración al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y le voy a pedir a uno de los ujieres que pase para que ore por las ofrendas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Antes de orar por la ofrenda, quiero decirles que el jueves pasado el Señor me dio el privilegio de cumplir mis 50 años. Y así que es un privilegio, es una bendición bien grande cumplir 50 años. Hermano Gregorio, voy para los años dorados. Así es que sí, hermano, estoy muy agradecido con el Señor por eso, porque cuando yo era pequeño yo veía 50 años y decía, quizás nunca lo pueda cumplir, pero el Señor en su amor y en su misericordia me permitió y aquí estoy. Así es que vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, y gracias, Señor, por este momento donde nos disponemos a entregarte, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Queremos pedirte, queremos suplicarte que tú los bendigas, que tú los multipliques, Señor, que tú bendigas al dador alegre y a aquel que no puede dar de igual manera. Señor, te pedimos que día a día tú nos bendigas, Señor, y que, Señor, al entregarte estos diezmos y estas ofrendas, que lo hagamos con gozo, con alegría, sabiendo de que todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor, es tuyo, Padre Santo, y queremos pedirte también de igual manera que bendigas a aquellos hermanos y hermanas que administran estos diezmos y estas ofrendas, que lo hagan con sabiduría, Señor, con la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.
misericordia del Señor, cantando de su poder y de que Él es un Dios de refugio, aleluya, para nosotros, amén. Gloria a Dios, amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, en esta noche soleado, porque la verdad que está bien soleado y un poco caluroso. Pero le damos gracias a Dios, hermano, porque es una bendición estar en la casa del Señor. Amén. Qué bueno que hay ese espíritu de alabar al Señor. No necesitamos mucha gente para adorar, ¿verdad que no? Nada más con saber de que Dios está en medio de nosotros es razón suficiente para nosotros alabar el nombre de nuestro Señor. Ya los anuncios ya ustedes lo saben, mis hermanos, si Dios así lo permite, este próximo sábado estarán las damas celebrando, homenajeando prácticamente a todos aquellos que son padres en esta iglesia y dijeron que había muchas sorpresas. Así que no sé si lo dijeron para motivarnos, pero ahí vamos. Pero va a haber muchas sorpresas. Vamos a estar este próximo sábado a las 2 de la tarde, si así Dios lo permite. Yo sé que va a ser de gran bendición si así, ¿verdad? Dios nos ayuda. Y tengo entendido de que los años dados fue pospuesto para la otra semana, que es el 23, ¿verdad? El 23, que eso tengo que arreglarlo en los anuncios. Me perdonan eso, hay muchos más, ¿ok? Pero ya yo espero que ya desde el miércoles en adelante ya estará apareciendo pues el anuncio de los años dorados el día 23. Recuerde que este próximo domingo en la noche no tenemos servicio, el Día de los Padres, ¿ok? Para que así pues usted invite a su padre para que pueda estar juntos, ¿verdad? Y comer en ese día. Invítelo a comer. Yo creo que eso es el mejor momento que usted puede sacar para hablar con su padre. ¿Amén? Que el Señor me lo bendiga, hermano. Tenemos un invitado en el día de hoy, mis amados hermanos, así que para nosotros es un gran honor tener a uno de los diáconos de esta iglesia en la palabra del Señor. Así que dejemos a nuestro hermano Santos Alberto para que él sea el que traiga la exposición del mensaje que el Señor le ha puesto en su corazón. Que Dios me lo bendiga. Hermano, que el Señor le bendiga. Yo siempre digo una palabra, que ¿cuánto están contentos? Amén. Yo tengo bastante tiempo contento, ¿ves? Porque cuando no tenía a Cristo andaba sin fe y sin esperanza. O sea, en una ciudad grande, imagínense, donde la gente dice muchas cosas que suceden y uno caminando por ella, que estamos hablando de la ciudad de Nueva York. Pero el Señor llegó a mi vida. Y eso es lo que se trata hoy en este día, que dice, bueno, tú vas a hablar de eso porque tú eres persona que ha trabajado en misiones. Pero lo importante, amado hermano, que cada uno de nosotros ha sido llamado. Hay un mandato que dice en la Biblia, y no que si yo quiero, no que si yo no puedo, sino es un mandato. Pero cuando usted lo hace, usted se goza. Porque verdaderamente nosotros, la esposa mía y yo, nos hemos gozado cada vez que salimos a evangelizar, y el grupo de aquí también, pero también nosotros, por la gloria y la honra de nuestro Señor, hemos ido 3 veces, casi 4, a la República Dominicana en viaje de misiones. Estuvimos en México, estuvimos en Honduras también llevando la palabra del Señor, y nos gozamos, ¿ven? Porque el Señor es que abre la puerta. Amén. Cuando usted se dedica a hacer lo que Dios quiere que usted haga, porque el que va a recibir el gozo es usted. Al principio nadie quiere, porque uno tiene temor de salir afuera. Pero la gloria sea para el Señor, que cuando usted sale 2 horas y después llega a su casa contento y gozoso. Y eso es lo que el Señor quiere hablar en esta noche, que hablemos un poco de las misiones. Así que vamos a buscar el libro 1 Corintios capítulo 9, de versículo 19 al 27.
Todos lo tienen. Claro, los que siguieron primero que yo. Ahí me están ganando ya. Bendito y alabado sea Dios. Pero lo podemos ir leyendo de ahí de la... Amén. Del capítulo 19 al 27. Del 19 al 27. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos y a los que estáis sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que os tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para que otros, yo mismo venga a ser eliminado, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo, para otros, y yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Gracias, hermano. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Padre, porque tú te has glorificado, Santo Dios. Gracias te damos a ti, Padre, porque tú nos has dado este privilegio, Señor, de nosotros hacer este trabajo para ti, Padre. Señor, en este momento, que esta palabra no tornen atrás vacía, Señor. Padre, como dice tu palabra, que tú envías tu palabra y ellas hacen el trabajo que tienen que hacer porque nunca tornan atrás vacía, Santo Dios. Permite, Santo Dios, que esta tu palabra quede calada en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y cada uno de nosotros pueda hacer tu voluntad cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Pueden sentarse, amado hermano, y pueden alabar a Dios también, porque el privilegio que usted y yo tenemos es que podemos alabar a Dios. Mucha gente tal vez no quisiera, quisieran, pero no pueden. Pero usted y yo sí podemos, porque estamos en la libertad. Gloria a Dios. Estamos en la libertad de hablar de nuestro Dios. Bendito y alabado sea Dios. Como ya hemos leído, el libro de Pablo fue un evangelista, un misionero, un hombre que llevó la palabra por toda parte del mundo. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Pablo, siendo perseguidor de los cristianos, el Señor lo escoge para llevar la palabra de Dios? Pero Dios es el único que conoce nuestros corazones. Pablo estaba haciendo ese trabajo porque él creía que estaba agradando a Dios. Como tal vez hay mucha gente en Medio Oriente y en muchas partes del mundo que están haciendo un trabajo y ellos creen que están agradando a Dios. Pero cuando Dios llama a Pablo, en aquel momento, cuando el Señor se le aparece en el camino a Pablo, dice que lo tumbó del caballo
y quedó ciego. Y duró un tiempo ciego hasta que el Señor envió a un siervo que se llamaba Ananías a darle un mensaje. Entonces ahí, cuando Pablo cayó del caballo, dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigue? Entonces él tuvo un encuentro verdadero con el Señor, con Jesús, en aquel momento. Y su corazón entendió que él estaba erróneo. Igualmente tal vez como nosotros, porque el Señor nos ha traído de diferentes partes. Y muchas veces cuando no conocíamos a Dios, pensábamos que hacían muchas cosas bien, pero en realidad eran malas. Pero éramos tal vez inocentes por la cosa mala que hacíamos. Pero lo importante, amado hermano, que el Señor nos llamó a nosotros, pero nos llamó a cada uno de nosotros, nos llamó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice, ¿cuáles son las cualidades de un ganador de alma? Usted se hace esa pregunta, ¿cuáles son las cualidades de un ganador de alma? Alma para Cristo. Hay que tener mucha forma y pensar cuáles son esas cualidades, porque si no reunimos esas cualidades, no podemos hacer el trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Primero dice que debemos ser consagrados para Dios. Estar agradecido por lo que Dios hizo por nosotros. Porque Dios, mire, el privilegio que usted y yo tenemos, tal vez millones y millones de gente lo quisieran tener. Porque dice que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Pero usted y yo fuimos escogidos. Y fuimos escogidos para un propósito. El propósito no fue el propósito para hacer el trabajo del pastor. Porque cada uno tiene un trabajo en la viña del Señor. Primero, como dije, tenemos que ser consagrados y tener la capacidad de renunciar a sí mismo. Pastor dijo esta mañana una palabra de que dijo que ese es un trabajo, usted puede vencer el enemigo fácil, pero el vencer a nosotros mismos no es fácil. Se lo digo por experiencia porque es una realidad. El vencer a nosotros mismos, la debilidad nuestra, muchas veces cuando nos invitan, creemos que el enemigo nos pone duda a nosotros. Nos pone duda, pero mira, ¿cómo tú crees que tú puedes hacer ese trabajo? ¿Cómo tú puedes salir? Y si cuando tú tocas la puerta, y si te sale una persona ahí, y si te sale un animal, y si se te sale esto, amado hermano, cuando el Señor envió a los discípulos a llevar la palabra de Él, la palabra que es vida y eficaz, dice, cuando ellos regresaron, Señor, hasta los demonios tenían temor de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes una misión y en esa misión no estás solo. Cuando ahí en la clase de esta mañana estaba hablando el hermano Robin de David. David fue ungido rey. Y como fue ungido rey, tenía Dios un propósito en la vida de David. Como cada uno de nosotros tiene un propósito. El Señor nos ha llamado a nosotros con un propósito. Allí, cuando se pararon frente a aquel filisteo, mire, eran 40 días que aquel pueblo, aquel ejército de Israel, estaba allí amedrentado por aquel gigante. Porque aquel gigante nada más le decía que quería un solo que peleara con él. Si ustedes no vencen, pues nosotros somos sus esclavos. Pero si yo venzo, si yo le gano al guerrero mejor que ustedes tengan, pues ustedes van a ser mis esclavos. Y nadie quería enfrentarse a ese gigante. Sin embargo, aparece un jovencito, tal vez en aquel entonces de 17 años, pero el Señor lo usó para derrotar a aquel gigante. Y lo que yo quiero decir es
que el Señor te va a usar a ti para derrotar al gigante, al hombre grande que está en la calle, donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque usted y yo somos diferentes. Si somos la luz de la tierra, si somos la luz del mundo, si somos los escogidos de Dios, el Señor nos llama con ese propósito. Dice, eso es lo que leímos, debemos de ser, renunciar a nosotros mismos. David cuando llegó allí se llenó de valentía, pero esa valentía no era de David, era de Dios. Acuérdense que usted y yo tenemos un ayudador, gloria a Dios, porque allí había tal vez guerrero mucho mejor que David, porque era más experimentado y era mucho más fuerte que David. Por eso, como dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10, que mi palabra no torna atrás vacía. Ella hace el trabajo que tiene que hacer. Y así somos nosotros, amados hermanos, cuando nosotros nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios. Dice, el ganador de alma debe tener convicción de su llamado. Nosotros tenemos que estar convencidos de que el Señor nos llamó a ganar alma para Cristo. Dice el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 17, tú pues, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande. El que te va a dar la palabra es Dios. Muchas veces nosotros creemos que somos nosotros, pero Dios dice aquí que hable todo lo que Él te mande, todo lo que Él me mande, porque la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. No temas delante de ellos, no debemos temer, porque hay un poderoso gigante como con nosotros. Si ese gigante estuvo con David, estuvo con Gedeón, estuvo con Sansón, está con nosotros también. Eso es lo importante, que nosotros no somos, muchas veces nosotros no creemos lo que somos, amado hermano, pero nosotros somos de bendición a los demás. Por ejemplo, yo estaba mirando la noticia, lo que pasó en Guatemala. Bien triste, ¿ven? Más de 119 personas muertas, pero aquella gente no estaban llorando. Ahora se ha unido el pueblo a alabar a Dios. ¿Ven? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros comencemos a alabar, glorificar a ese nombre poderoso. Cuando nosotros nos están atacando, entonces nosotros nos avivamos. Y aquel pueblo ahora está avivado, creyendo en el único dador de vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú dejes el temor. Dice, ¿cómo nosotros podemos vencer? Por eso dice, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea que tenemos que hablar, tenemos que salir, para que Dios no nos haga quebrantar delante de ellos. Bendito y alabado sea Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos decididos, que nos pongamos a hacer la voluntad de Él, amado hermano. Y eso va conmigo. Y si el Señor le está hablando a usted también, bendito y alabado sea Dios. Por eso dice, en el libro de Marcos, dice capítulo 16, versículo 15, le dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, muy simple, será condenado. Pero nosotros tenemos que ir. Y estas señales seguirán a los que en mi nombre, mire, en mi nombre, no en el nombre de Santo Alberto, no en el nombre del pastor, ni de la familia, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Eso es poderoso. En una ocasión, me acuerdo yo que la esposa mía está ahí. Estuvimos en el primer viaje misionero a la República Dominicana. Y del grupo fuimos 8 personas de aquí de la iglesia donde estábamos asistiendo anteriormente.
Y el Señor nos usó allá grandemente. Grande milagro. Nos ganamos para el Señor 254 almas para Cristo. Estuvimos predicando incluso dentro de la iglesia, la iglesia más grande que hay allá en la República Dominicana, la Basílica de Higüey, que eso es, la gente van ahí, van de diferentes partes del mundo porque quieren ir ahí. Pero ahí no se oye hablar nada. Y si usted está hablando, lo mandan a callar. Pero ahí nos ganamos 2 almas para Cristo. Amado hermano, y esto es un trabajo que para nosotros ver la gloria de Dios tenemos que hacerlo. Porque usted se goza. El viaje de aquí para allá, el avión parecía que se iba a caer. Porque nunca, acuérdense, el enemigo no quiere que se predique la palabra. El enemigo le pone temor a nosotros. Como dice la Biblia, el amor echa fuera el temor. Cuando tenemos amor por las almas, porque Cristo es el que pone ese amor en nosotros, Dios. Y ese avión parece que iba corriendo en una carretera de mucho hoyo. Y se sentía, y muchas de las hermanas que iban hasta los gritos le salieron. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Pero allá nos gozamos, la gloria sea para el Señor. Nos gozamos grandemente y fue una victoria grande. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que se predique la palabra. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que tú no tengas temor, que tú confíes en Él. Porque nosotros no salimos a las calles porque nosotros queremos, es porque es un mandato de Dios. Y cuando salimos, el Señor es que va delante de nosotros. Gloria a Dios. El Señor es que nos da gracia. El Señor es que nos da la paciencia. El Señor es que nos da la palabra que debemos hablar. Por eso Dios es grande y es real. Gloria a Dios. Yo me gozo cuando yo hago ese trabajo. Muchas veces nos sentimos tal vez tristes, que no queremos salir o algo, pero cuando usted llega y lo hace, usted llega a su casa, llega diferente. Y si usted quiere saber lo que no van, pregúntele a Gregorio, a Maribel, a Pedro y a muchos hermanos que van. ¿Por qué? Porque nos gozamos cuando hacemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, el reino de Dios no es palabra, sino poder. Ese es el reino de Dios, que no es simplemente palabra. La gente cree que es palabra, no, es poder de Dios. Y el poder mana de ti cuando tú llevas la palabra de Dios. El poder mana de ti cuando tú tocas la puerta. Bendito y alabado sea Dios. Las puertas se abren de par en par. Y el que te recibe se pone gozoso porque tú le puedes hablar de la palabra. Gloria a Dios. Tú no le estás hablando de política porque eso es posible, eso pasará. Y eso es cosa pasajera. Tú le estás hablando de lo que permanece para siempre. Esa es la palabra que el Señor dice, mi palabra nunca torna atrás vacía. Ella hace el trabajo que tiene que hacer. Bendito y alabado sea Dios. Por eso, amado hermano, nosotros nos gozamos cuando hacemos este trabajo de Dios. Dice, necesitas reconocer que es un deudor. Necesitamos conocer que somos deudores de Dios, de esa salvación tan grande que el Señor nos dio gratis, que no pagamos 5 centavos. Esa salvación, como dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 14. Eso lo dice es el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 14. A griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. ¿Por qué somos deudores? Mire, Cristo pagó un precio más grande por cada uno de nosotros. Don't you think? Usted no lo piensa así. Dios pagó un precio más grande. Dios, nuestro Padre Celestial, dio lo único que tenía, lo mejor, su Hijo amado, para pagar el precio por usted y por mí. Que si Él no hubiera hecho ese sacrificio por nosotros, ninguno de nosotros, como dice el pastor, estuviera aquí en esta iglesia, estuviera la iglesia cerrada.
pues somos deudores de esa bendición que el Señor nos dio. Usted sabe que cuando pensamos la bendición grande que el Señor nos ha dado a nosotros, andábamos en el mundo sin fe y sin esperanza. Pero cuando Cristo nos rescató, ahora somos hechos hijos de Él. Usted sabe eso es grande, ser hecho hijo de Dios. Es un privilegio que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Bendito y alabado Dios. Dice, y a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero todo aquello que lo recibieron, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Él. El Señor nos dio ese privilegio. Por eso somos deudores. Por eso tenemos que estar gozosos, que podemos llevarse la palabra, amado hermano. Con eso yo me alegro con muchos hermanos de aquí, que cuando se dice vamos a evangelizar, son los primeros que llegan. Muchas veces hasta llegan primero que yo y la esposa mía. ¿Por qué? Porque eso es Dios que lo pone en nuestros corazones. Estamos haciendo algo de lo que el Señor, de lo grande que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dice, el temor de Dios debe llenar su corazón. El temor de Dios debe llenar nuestros corazones. Eso lo podemos encontrar en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Conociendo el temor, pues, del Señor, persuadimos a los hombres puros en Dios, pero en Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. O sea que espero que también lo sea vuestra conciencia. Debemos, mire, el amor echa fuera el temor. Por eso cuando el temor lo tenemos, cuando no nos hemos ido a ningún sitio a llevar la palabra, pero cuando le oramos a Dios, el Señor quita ese temor. ¿Por qué? Porque el que está en la guerra es Dios. Yo soy su soldado. Usted es el soldado de Cristo, el soldado de Dios, el verdadero soldado. Gloria a Dios. ¿Y qué hace un soldado, un guerrero que está preparado para la batalla? Y tenemos nosotros que estar preparados siempre, noche y día, para esa batalla que se avecina cuando vamos a llevar la palabra de Dios. Y lo hacemos por amor a Dios, por amor a las almas, gloria a Dios, por amor a aquellos que se pierden, que no tienen tal vez nadie que le predique, gloria a Dios, que aquí en los Estados Unidos es fácil, porque hay mucha iglesia, hay muchas emisoras y la gente piensan así, pero hay personas, amado hermano, que cuando nosotros llegamos a su casa, ellos abren su puerta y nos reciben gozosos, gloria a Dios, y abren su corazón, porque como dice la palabra, muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Pero nosotros no sabemos cuáles son aquellos que el Señor ya tiene. Gloria a Dios. Por eso que debemos salir a predicar, porque dice como dice el libro de Efesios, capítulo 1, de versículos 3 y 4, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hay muchos que son escogidos, pero tal vez están allá. En una ocasión, cuando nosotros vivíamos allá en la ciudad de Nueva York, mucha gente le pone obstáculos. No, que aquí es difícil trabajar para Dios, porque hay que tocar la puerta. A mí me gusta ir a los malls, a mí me gusta ir a tal sitio. Pero en Nueva York, mire, si nosotros no hubiéramos tenido unos vecinos que eran cristianos, tal vez nosotros no estuviéramos aquí. Nos tocaron la puerta y le abrimos y nos predicaron la palabra de Dios. La esposa mía se convirtió una semana, 2 semanas primero que yo, pero estamos aquí. Y si el Señor nos había enviado a aquella persona, a aquellos vecinos, hermanos, no hubiéramos nosotros tal vez estado aquí en esta noche. ¿Se da cuenta? No hay obstáculo para Dios. Dios es el que vence los obstáculos. El trabajo de nosotros es hacer el trabajo de Dios. Tu vecino, tu compañero de trabajo.
Cuando tú vas al doctor, la gente, el enemigo, miren, le quita el tiempo a la gente. Hoy usted ve a la gente, usted va a la oficina del doctor y todo el mundo está con un teléfono. Está ahí en las redes sociales. Y usted tiene que hablarle. Pero hay mucha gente buena que escuchan. Bendito y alabado Dios. Pero el Señor es el que rompe ese obstáculo, amado hermano. Por eso que dice que tenemos que tener ese corazón, ser consciente y usar nuestra conciencia para que el Señor nos use en el momento dado. Dice, debe estar lleno de amor de Cristo. Debemos estar llenos de amor de Cristo. Esto se encuentra en el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Cuando estamos llenos de Cristo, miren, no hay obstáculo que nosotros no podamos vencer. Si estamos llenos de ese amor. Mire, yo era una persona que cuando yo no conocía a Dios, porque lo estoy conociendo cada día más y más, yo era una persona bien miedoso. Yo no podía ir a un funeral. No podía porque tenía temor, tenía miedo. Pero el Señor rompió ese obstáculo con un vecino que la esposa mía y yo nos ganamos para el Señor, vecino de nosotros, que la esposa de él es una amiga tremenda de ella, gloria a Dios. Y ese señor nos lo ganamos, le predicábamos, pero nunca se convertía hasta que se enfermó. Y nosotros tuvimos que ir a verlo allá a Orlando. Le predicamos la palabra de Dios y el Señor se convirtió. Y el Señor quitó ese temor de mí, de mi ser, ¿ves? Porque yo tuve que ir a la funeraria y a escogerle su traje, su corbata, su zapato y todo lo que él iba a usar para el funeral. A esos viajes, ¿ves? Pero desde ahí el Señor quitó eso. E incluso yo llegué a cargar el féretro, imagínense, que la ayudé también. Pero eso es lo que hace Dios, amado hermano. Porque nos sentimos tan gozosos cuando nosotros nos ganamos una alma para Cristo, que sabemos que Dios está ahí con nosotros, que lo sentimos aquí en nuestros corazones. Bendito y alabado Dios. Dios es bueno. Yo nunca, después del tiempo que yo le estoy sirviendo a Dios, lo que yo veo cada día es como que el Señor es más dulce conmigo. Y yo sé que con cada uno de ustedes también. Yo no digo esta palabra porque yo digo yo soy, no. Acuérdense, Dios es el que nos llama a nosotros. Dios es el que nos prepara a nosotros. Dios es el que nos da la palabra. Dios es todo para nosotros. Por eso dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Nadie ha llegado a conocer lo grande que es Dios. Porque Dios es el único ser que la sabe todo. El único que sabe hacer la cosa bien es Él. Bendito y alabado Dios. Yo no la sé hacer, pero Él sí la sabe hacer. Y si nosotros somos sus hijos, imagínense usted que es padre y madre y abuela. ¿Qué usted no tiene para sus hijos? Lo mejor, usted quiere lo mejor. Así es nuestro Dios. Él quiere que todo el mundo tenga un encuentro verdadero con Él. Pero para eso nosotros necesitamos llenarnos de ese poder, llenarnos de ese amor que el Señor tiene con nosotros, para nosotros ir, llevar ese mensaje a esta comunidad. Bendito y alabado Dios. Y no importa si usted lo lleva, lo hace, cuando usted va a la oficina de doctor, donde usted tenga que ir, la gloria sea para el Señor. Solamente ore a Dios y haga y déjese usar por el Señor, porque el Señor le va a dar palabra, le va a decir la palabra que tiene que hablar. Gloria a Dios. Dice, por todo, dice que Cristo murió por todo, para los que vivan, que ya no, que no vivan
para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es Cristo, murió y resucitó por nosotros. Gloria a Dios. Y debe, otra de las palabras que dice, debe conocer profundamente el sacrificio de Jesús. Debemos conocer el sacrificio que Dios Jesús hizo por nosotros. Esto lo podemos encontrar en el 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Debemos conocer ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre. Como dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya determinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en ella en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Dios hizo toda esta cosa, todo este sacrificio por amor a nosotros, amado hermano, como dice la palabra que ustedes acabaron de leer. Entonces nosotros debemos conocer ese sacrificio. Si el Señor lo hizo por mí, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Hacer un poquito de lo que Él de lo grande, del grande sacrificio que Él hizo. Bendito y alabado sea Dios. Ese es el sacrificio más grande que un hombre en la historia ha podido hacer. Nadie en la historia ha hecho ese sacrificio. ¿Por qué? Porque los que han muerto por una persona son mártires, pero Cristo fue un sacrificio perfecto. Dio su sangre, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo Dios poderoso, como dice el 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, que Dios con su pobreza nos hizo ricos para traspasar de su pobreza, hacernos a nosotros ricos. O sea, cuando Cristo vino al mundo, para Cristo llegar a toda la parte del mundo, que no tenía obstáculo, imagínense que Cristo viniera, como cuando Él venga ahora en la segunda ocasión, que va a venir en un caballo y montado con toda la vestimenta de un rey, pero en aquella ocasión vino como un siervo. Y como no lo aceptaron, pues Cristo podía llegar a todos los sitios del mundo. Llegó donde estaban los leprosos, donde estaban la gente necesitada, pero Él no llegó allí porque ahí a pasar tiempo, sino ahí a predicar la palabra. Y no tuvo obstáculos, podía entrar a todos los sitios, porque llegó siendo un pobrecito. No como es lo que Él es, Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso nos llamó, nos injertó a nosotros en ese reino, para que usted y yo fuéramos ricos en la riqueza de Dios. Porque ahora nosotros conocemos que la mejor riqueza que nosotros tenemos es servirle a Dios. Usted no ha visto a nadie llevándose nada de aquí, de esta tierra. Nada, que usted tenga un carro grande, que lo disfrute, que tenga una casa grande, que la disfrute, pero acuérdese, cuando se vaya no se va a llevar nada, pero Dios le dio un regalo, que ese regalo es la salvación. Ese es el regalo que nosotros tenemos. Y como dice el pastor en los estudios, llamado, escogido y fieles. Si trabajamos para el Señor, vamos a seguir subiendo del sitio donde estamos. Bendito y alabado sea Dios. Y eso es lo bueno, amado hermano, que el Señor tiene grandes galardones para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que hacen la voluntad de Él. Bendito y alabado sea Dios. Eso es lo bueno de Dios, que Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Bendito y alabado Dios. Como dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a todas buenas obras. Hay mucha gente que usted le predica y ellos dicen que saben, gloria a Dios, pero acuérdese, la palabra de Dios no torna atrás vacía. Tal vez la persona que usted le habla, pero el Señor sabe cuáles son los de Él. Acuérdese como dice, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Dios, de Cristo, ellas oyen la voz de Dios. Están en el mundo dispersadas por toda parte del mundo. ¿Quién sabe cuántas almas tenemos nosotros aquí en Poinciana? Solamente Dios lo sabe. En toda nuestra área, solamente Dios es el único que lo sabe. Pero cuando usted le habla, ellos van a oír la voz de Dios. Porque dice bien claro, mis ovejas oyen mi voz. Y ellas conocen la voz del Maestro, como nosotros la conocemos, la estamos conociendo cada día a través de la palabra. Así son las palabras de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice que ellas oyen la voz de Él. Debe ser diligente, persistente y tener tacto. Debemos ser diligentes, persistentes y tener el tacto de conocer. Cuando somos diligentes, o sea que estamos atentos donde vamos, estamos a la hora. Si decimos a las 10, no vamos a llegar a las 11, llegamos a las 10 aquí. Y persistente, hay que persistir. Muchas veces nosotros tal vez no nos sentimos que no, hay días que la persona, los domingos, que yo estoy mirando si vienen visitas y cada uno de los hermanos, yo sé que son así, están mirando. Pero el único que hace el trabajo es Dios. Nosotros cumplimos con llevar la palabra, cumplimos con ponerla en la puerta. Si nos abren, le hablamos. Gloria a Dios, pero el que da crecimiento es Dios. Porque como dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10, que la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Pero lo importante es que nosotros hagamos ese trabajo para Dios. Gloria a Dios. Porque si usted tiene un vecino y usted lo ve que está sufriendo, si ve su vecino que está sufriendo y usted se le allega, muchas veces la persona tiene tal vez un problema simple, pero el único que resuelve los problemas se llama Dios. Muchas veces, como dice, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Te ha oído ese refrán? Porque la solución está ahí, pero nosotros no la sabemos. Pero si usted tiene el vecino y se le da a ese vecino que tal vez se está ahogando en ese problemita, pero Cristo es que resuelve los problemas. Y llegó, el Señor lo envió a usted, y usted le abre los ojos, y esa persona muchas veces se sienten tan gozosos que hasta lloran delante de la presencia de Dios y de usted ahí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el único que sabe solucionar los problemas es Dios. Ese Dios es maravilloso, el Dios de nosotros es maravilloso, amado hermano. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que alimentó a su pueblo por 40 años, con maná del cielo. No tenían que sembrar allí, sino solamente levantarse por la mañana y colectar su maná. Gloria a Dios. Es que Dios es real, amado hermano. Dios no es, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Gloria a Dios. Como dijo, así Él hace. Si yo lo creo, Él hace. Porque todo está en el plan de Dios. Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, porque Dios no nos va a desamparar, amado hermano. Tenemos que creer en Él. Tenemos que hacer la voluntad de Él, gloria a Dios, para que nosotros veamos los frutos que van a venir, gloria a Dios. Y el fruto principal es su gozo. Mire, cuando nosotros tenemos gozo, tenemos contentamiento en nuestra alma.
nos sentimos contentos. ¿Sabe lo que usted cuando una persona está triste? Se puede enfermar fácil. Pero por eso que el cristiano, de acuerdo a la estadística, dice que cuando está enfermo y lo llevan a los hospitales, muchas veces los doctores dicen que se sana más rápido que la persona que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Dios, nuestra esperanza está en Dios. Esa es nuestra fortaleza, Dios. Y por eso no nos podemos amedrentar. Tenemos que ser persistentes, porque Él es el que hace el trabajo. Gloria a Dios. Dice, la integridad debe de los, como dice Primera de Pedro, capítulo la integridad de los rectos, los que caminan, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Debe ser valiente y apasionado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 14. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todo murió para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dice por ello, pero somos nosotros, gloria a Dios, porque Dios hizo ese trabajo por nosotros, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que usted sepa que Dios está aquí, que Dios no lo va a desamparar, que Dios es la fuerza nuestra, porque Dios es el que nos da la fortaleza a nosotros. Porque dice, nunca te dejaré, ni te desampararé, porque yo estaré contigo donde quiera que vaya. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que glorificamos. Ese es el Dios que te cuida. Ese es el Dios que envía la lluvia, la temprana y la tardía. Ese es el Dios que nos cubre. Ese es el Dios que nos limpia. Ese es el Dios que nos perdona. Ese es el Dios de misericordia, de paz, de alegría. Gloria a Dios. Porque siempre, si somos sus hijos, Él siempre está con nosotros. Gloria a Dios. Por eso dice que somos bienaventurados cuando hacemos la voluntad de Él. Somos privilegiados porque somos los hijos de Él. Porque Dios es bueno. Por eso, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todos los que hace prosperará. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, porque Jehová conoce a los justos, lo conocen a usted, y a usted. Si Dios conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Así que siéntase gozoso, siéntase bienaventurado, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no tenemos que tener temor al enemigo, porque ya Dios venció al enemigo. Dice que anda como león, pero ya no es león. De antes le echaban los cristianos a los leones, pero ahora usted y yo tenemos un poderoso gigante que lucha por nosotros noche y día, y Él es el que nos da la fuerza, la habilidad para hacer su trabajo en su nombre, no en el nombre del pastor, no en el nombre de Santo Alberto, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga en esta noche.
Dios bendiga al hermano Santo por esas palabras. Yo sé que son palabras de ánimo y de estímulo para toda la iglesia local. No hay nada mejor que saber, ¿verdad? Y confirmar una vez más que el Señor es poderoso y está de nuestro lado peleando la gran batalla. Así que para adelante, iglesia, no nos detengamos para nada. Sigamos predicando el Evangelio del Señor, cueste lo que cueste. Habrán problemas y situaciones difíciles en el camino, pero nada es imposible. Porque Dios está de nuestro lado. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Los invito a estar de pie en este momento. Le voy a pedir a mi hermano Santos Alberto que por favor pase a la puerta principal para que así todos le puedan saludar y despedirse de él. Y con ese abrazo o con ese saludo decirle que estamos de su lado. Amén. Vamos entonces a hacer la oración final dándole gracias al Señor por estar aquí y gracias a ustedes. Y también los invito el próximo miércoles, si así Dios lo permite, estaremos llevando a cabo el estudio bíblico a las 7 de la noche. Vamos a dejar que nuestro hermano director, nuestro hermano Burgos, sea el que haga esta oración final. Que el Señor me los bendiga. Despidamos este servicio de adoración al Señor en esta noche, en oración, hermano. Soberano y eterno Dios, gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de estar aquí en esta noche. Gracias, Padre, por ese manjar de palabras que nos traíste en esta noche, Padre. Permite, Dios mío, que nosotros podamos tomar conciencia de la importancia de la palabra y poder transmitirla a otros, Padre. En este momento, Señor, que nos vamos a despedir de este lugar, Padre, pero no nos vamos a despedir de tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares con tranquilidad, Padre, que quites todo tropiezo que pueda haber en las carreteras, Señor, y que lleguemos a nuestros hogares, Padre, y podamos tener descanso tranquilo en esta noche, levantarnos mañana, Padre, seguir dándote adoración a ti y poder llegar a nuestros trabajos, los que tienen que trabajar, Padre, y hacer un trabajo con eficacia. Todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesucristo y por Él te damos gracias. Amén.